Esta es la última entrevista de la serie de Memoria e Historia Recientes. Tenemos la fortuna de cerrar este proceso con Marco Romero, profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y director de CODES. De manera que vamos a conversar con Marco sobre el proceso de diálogos y conversaciones que se están adelantando en La Habana. Entonces, Marco, una primera pregunta es, ¿por qué ahora, después de un receso largo de más de 8 años, ahora sí se pudo empezar un proceso de conversaciones con el gobierno Santos? Camilo, en primer lugar yo quiero agradecerte la invitación y creo que se pueden mirar distintas dimensiones para poder dar cuenta de por qué se llega a una negociación. Del lado del Estado, yo creo que el Estado ha avanzado de manera significativa en un copamiento de algunos territorios con el Plan Colombia y con una presencia militar muy fuerte, pero con unos gastos militares muy altos. Pero no se puede decir que el Estado ha derrotado a la guerrilla como tal, porque esta es una guerra irregular donde la guerrilla tiene más capacidad de desestabilización que de tomarse el poder como tal. Y entonces creo que lo que ocurrió con el Plan Colombia es que muchas zonas donde se concentró el operativo militar fueron desalojadas, por decirlo así, de los armados que se concentraron en otros territorios. Hoy la guerra está particularmente concentrada en el departamento de Nariño, en todo el corredor pacífico, en el Cauca, en las zonas de más difícil acceso, en las selvas más profundas. Entonces no hay una solución por el lado militar después de un experimento que congregó todas las, digámoslo así, las utopías de la derecha colombiana de ganar la guerra por la vía militar, o sea, la popularidad de Uribe, toda la inversión militar de los Estados Unidos, el respaldo de la sociedad a una política de mano dura. Nunca se había congregado tantos factores a favor de una política de mano dura. Eso se ensayó y lo que quedó claro para el país es que esta política no resolvió el problema, digamos, permitió mayor avance estratégico del Estado, pero no resolvió el problema. Entonces Uribe dijo que necesitaba 6 meses, luego dijo que necesitaba 4 años, luego pidió 8 y sabemos que luego pidió 12 años. Y estoy seguro que si hubiéramos continuado con la línea del presidente Uribe en el poder, hoy el presidente estaría pidiendo una nueva reelección. Entonces yo creo que hay una sensación de que si bien el Estado ha avanzado, no ha logrado derrotar estos movimientos. De otra parte, desde el plano de las izquierdas, creo que se han dado cambios muy importantes en América Latina que le han mostrado a la guerrilla que se pueden avanzar agendas sociales de manera muy significativa por la vía democrática. Es decir, que tantas coaliciones de centro-izquierda, América Latina es hoy un laboratorio de ensayos de políticas públicas de inclusión, de políticas públicas de soberanía nacional, de políticas públicas de reconocimiento de la diversidad cultural como en Bolivia, de dejar atrás toda esta agenda neoliberal. En América Latina ha sido derrotado el neoliberalismo por coaliciones de centro-izquierda y en cambio Colombia se ha convertido básicamente como en el bastión que le queda al neoliberalismo por cuenta de la guerra, porque en Colombia la gente está pensando en la guerra, en la paz y en la guerra, se eligen presidentes por la paz y la guerra, y la principal o la peor consecuencia que eso ha tenido es que la agenda social, la agenda del modelo económico, la agenda del modelo minero extractivo, la agenda ambiental, toda esta agenda queda subordinada, digamos una palabra más drástica, aplastada por la dinámica de la guerra y la paz. Entonces creo que ese impulso de la experiencia, el efecto de demostración de lo que está ocurriendo en América Latina es importante para cambiar la percepción de las guerrillas en la línea de lo que alguna vez Evo Morales le planteó a las FARC, sumarse a una revolución democrática. Y hay un tercer factor, y es que yo creo que el presidente Santos lo tiene muy claro. Sí, el país va a avanzar a un modelo en el cual los territorios van a ser copados por industrias extractivas, por agroindustrias alimentarias, por inversiones petroleras. Colombia están llegando todas las compañías transnacionales del campo minero energético. Y la pregunta ¿es viable sostener ese modelo con un conflicto armado? Y yo creo que no. Y ahí hay otra discusión de economía política. Es decir, que también el gobierno está jugando una carta fuerte,
Por ejemplo, la ley de restitución de tierras. No se puede entrar a la OCDE y pedir que vengan grandes inversionistas del agro si yo no sé de quién es la tierra y si sabemos que hay millones de hectáreas despojadas, pero no se sabe a quién se le compran. O, por ejemplo, desplegar minería en todo el territorio con una guerra irregular. Entonces también creo que hay decisiones digamos, en el sentido de cambiar una dinámica en la cual la guerra se ha vuelto un obstáculo para implementar determinadas políticas de manera más audaz. Ahora, esas políticas van a contradecir muchos intereses populares en los territorios, sí, pero el gobierno está muy obsesionado por llevar a los territorios todas estas inversiones, y lo que sabemos todos desde hace mucho rato es que el Estado, aún si derrotara a la guerrilla, no tiene capacidad de controlar muchos territorios en Colombia. Muy interesante las notas de contexto que usted nos presenta, Marco. Yo le preguntaría el esquema de negociación que se está implementando hoy en La Habana, ¿qué lo define? ¿Qué rasgos ve usted como más característicos? Bueno, yo diría, lo primero es que el modelo de negociación ha obedecido mucho a los costos de la experiencia del Caguán. Es decir, en vez de una zona de distensión que era imposible poner en discusión en la opinión pública colombiana, negociación en el exterior. Negociar en el exterior tiene una ventaja, es que el proceso se protege un poco de los ruidos de la política nacional, pero tiene una desventaja, es que queda más lejos de la sociedad, y esa ha sido la gran dificultad. Asociado a esto, la participación de la sociedad en el proceso no es como en Guatemala, donde la URNG hablaba con distintas expresiones de la sociedad civil. En Guatemala se buscó que la guerrilla se comprometiera con la sociedad para evitar que volviera a la guerra. En Colombia se juega más la teoría de que la guerrilla puede hablar con la sociedad solo cuando el proceso tiene un avance muy significativo, y por eso, en general, la participación ha sido de forma indirecta, a través de correos electrónicos, de mecanismos de algunas delegaciones como las de las víctimas, o temas como, en general, digamos, los foros que se han realizado. En tercer lugar, el proceso se está desarrollando en una lógica en un acuerdo de continuidad de las operaciones ofensivas, es una negociación en medio del conflicto. Yo soy de los que creo que todos los modelos de negociación tienen problemas. Por ejemplo, con el M-19 hubo muchos problemas por incumplimiento de la tregua bilateral. Por ejemplo, en el caso de la negociación con los paramilitares, se sabe que cometieron más de 3.000 crímenes, 3.000 asesinatos durante un supuesto cese unilateral. Ahora estamos negociando en medio del conflicto, y cuando se negocia en medio del conflicto, cada tragedia humanitaria le genera un alto costo político al proceso, pero creo que la solución de este problema es ver cómo se van buscando acuerdos humanitarios, y tengo la convicción de que el proceso ya tiene un avance suficientemente, digamos, amplio, un avance significativo para empezar a hablar ya de un cierre del conflicto y de un cese bilateral de carácter definitivo. Esa es la segunda gran característica de este proceso, y obviamente cuando se negocia en medio del conflicto la crisis humanitaria se reproduce. Un poco la paradoja es que mientras se habla de derechos de las víctimas se reproducen las víctimas. Pero esa es la segunda característica. La tercera es que se trata de una agenda muy acotada, una agenda, yo diría, realista. Realista quiere decir que las partes no buscan sacar todos los temas que tienen, digámoslo así, en su agenda, en su programa político, sino que de algún modo aceptan que la negociación recorta mucho sus aspiraciones porque hay que buscar entendimientos, y cada uno tiene que ceder en temas y ganar en algunos temas. Entonces ya no la agenda del Caguán, donde se hablaba de lo económico, lo político, lo social, lo cultural y demás temas. 12 temas grandes y como 120 subtemas. Subtemas, que esto era una cosa, era a lo colombiano, o sea, estamos dispuestos a negociar, digamos, a poner todos los temas en el papel, pero en la realidad Pastrana no estaba dispuesto a negociar nada, y la guerrilla de las FARC decía, hasta que no hayan reformas, no hablamos del tema de desmovilización, y el gobierno decía, desmovilícense y nos vamos a la democracia a hacer reformas. Esto es un diálogo absurdo. Yo creo que esa fue la tragedia del Caguán. En cambio, aquí hay una agenda mucho más acotada, pero que es una agenda importante. Creo que lo esencial de la agenda radica en que el gobierno ha aceptado que hay que discutir el modelo rural, que hay que hablar de profundizar la democracia, que hay que hablar de cambiar la política de drogas. Y las FARC ha aceptado que hay que hablar de víctimas, que hay que hablar de una refrendación democrática de los acuerdos, que hay que buscar la manera de terminar el conflicto armado. Entonces, una agenda más acotada, pero más efectiva.
y una agenda que hay que decirlo a la altura de lo que podemos ver hoy en el proceso, una agenda que se está negociando efectivamente, con grandes discrepancias, claro, es lo normal, pero se está negociando y ya tenemos 3 grandes acuerdos importantes de esa agenda pactados. Antes de entrar a considerar los acuerdos, Marco, ¿usted cómo ve la inclusión de los militares en el proceso de negociación? Me parece muy importante. Yo creo que hay que reconocer una cosa, el presidente Santos ha tenido una audacia muy grande al sacar adelante este proceso. Y las FARC han mostrado una persistencia y una voluntad política muy grande. ¿Por qué? Porque cuando el presidente Santos abre el proceso de paz, estábamos en un momento en que él había sido elegido básicamente con un espectro político similar al del uribismo, con el presidente Uribe incluido en su campaña. Y en general, en estos tiempos la opinión pública estaba mayoritariamente inclinada a mantener un modelo, digámoslo así, de política de mano dura. Había una especie de lo que llamaba José Obdulio Gaviria estado de opinión, que no era precisamente favorable a una salida política como la que se está adelantando ahora. Todavía hoy, después de acuerdos importantes, la sociedad sigue polarizada y no podemos decir que la paz tenga un consenso, tiene una mayoría apretada. Entonces creo que el presidente fue audaz y eso es lo que yo le valoro al presidente Santos. O sea, tratar de jugar la paz cuando las circunstancias son adversas. Porque es más fácil echar a andar un proceso después de un mandato por la paz o cosas como esa. Eso es lo importante, lo que ha hecho Santos. La guerrilla de las FARC se ha mantenido en el proceso pese a que durante el proceso de diálogo, ya sea en la etapa confidencial o en la etapa pública, se han dado de baja más de 40 comandantes, mandos medios, también Cano, el Mono Jojoy, y la FARC ha mantenido su postura de mantenerse en la negociación. Entonces yo creo que en general este proceso tiene una voluntad política importante y creo que una de las estrategias que desarrolló el presidente Santos fue involucrar ciertos sectores de la élite colombiana, sobre todo para mostrarle al uribismo que esos sectores respaldan la paz. Por ejemplo, la presencia del general Mora y del general Naranjo es determinante para evitar que ocurra lo que ocurrió en la época de Belisario Betancur, que es que las fuerzas militares estaban en contra del proceso. Entonces aquí uno puede ver algunos sectores que están en contra del proceso, que todos los días manifiestan, como el general Bedoya, por ejemplo, pero eso no es nuevo para nadie. Pero está el general Mora, el general Naranjo, con un compromiso impresionante, digámoslo así, con el proceso de paz. Ahora, las FARC siempre había pedido que los militares fueran a una mesa de diálogo. No podemos concluir ahora como lo haría un uribista, que es que Santos le está haciendo una concesión a las FARC ni nada de eso. Yo que simplemente cuando se configuraron los equipos de negociación, las FARC trató de recoger distintos frentes para mostrarle al país que no hay una negociación con una fracción de las FARC, sino con el conjunto de la insurgencia. Y creo que eso lo han ido mostrando progresivamente, que han llegado dirigentes de ese movimiento de muy distintas regiones. Lo mismo hizo el gobierno, los empresarios, el doctor Villegas, en la primera instancia. Los militares, distintos sectores importantes de la élite colombiana. Entonces creo que esto ha ayudado, yo creo que sin la presencia del general Mora, del general Naranjo habría sido mucho más difícil, me parece muy importante y además yo creo que en general en todos los procesos de negociación los armados al final del día se entienden mucho más que los civiles y los armados por lo que llevan mucho tiempo en teatros de operaciones enfrentándose y son rivales y han sido enemigos, pero también conocen la dinámica militar y estoy seguro que se llevan muy bien en la mesa. Entonces yo lo veo como un hecho positivo. Marco, sintéticamente, ¿cuáles son los 3 principales logros en el diálogo sobre tierra, en el acuerdo sobre tierra? Bueno, el acuerdo sobre tierra, obviamente, cuando uno examina las 100 propuestas que hizo las FARC y cuando uno mira la política del gobierno, pues vemos un abismo gigantesco. El gobierno quiere entregarle los baldíos, que es la poca tierra que queda de los campesinos, a los empresarios. Y eso es un contrasentido. Cualquiera diría eso muestra que no hay voluntad de avanzar en una reforma rural. Pero bueno, esa es una parte de la política del gobierno. Las FARC han planteado temas duros como revisar los tratados de libre comercio, como restringir la extranjerización de la tierra, como establecer un límite de facto a la propiedad latifundista, etc. Entonces, grandes temas, como que hay que destinar 9 millones de hectáreas a zonas de reserva campesina. En el marco de esa polarización, se han logrado algunos acuerdos importantes.
Uno, que debe haber un fondo de tierras. Es decir, que el Estado se compromete a crear un fondo de tierras, ya sea por una racionalización de la frontera, digamos, de lo que son las reservas forestales, que al final del día están usadas en una proporción bastante alta, más de 6 millones de hectáreas que son reserva forestal, han sido, digámoslo así, ocupadas, y esto se puede racionalizar manteniendo a la gente allí, pero con un límite de lo que puede tener en términos de tierra, y se podría derivar de allí un fondo de tierras importante. No creo mucho en la extinción de dominio, porque la mayoría de las tierras de extinción de dominio se han devuelto a los propietarios o a los supuestos propietarios. Se puede comprar tierras, hay previsión de compra de tierras. Entonces hay un camino de crear una política de adjudicación de tierras para el campesinado colombiano que me parece muy importante, ya sea en zonas de reserva campesina o no. Dos, se habla de una actualización del catastro, porque en Colombia más del 50% de los campesinos carece de un título formal. Hasta los títulos formales de propiedad, que es una conquista de cualquier estado burgués, en Colombia son asimétricos. Es decir, si yo soy un gran propietario, es posible que yo tenga todos los papeles en regla, pero si soy un campesino colono, es posible que lleve 30 años reclamando esa tierra y nunca me la han adjudicado. Entonces hay una actualización catastral, una racionalización. Tres, se habla de un plan de inversiones en las zonas rurales para crear bienes públicos, infraestructuras, servicios sociales. Cuatro, se habla de que habrá una participación de los pobladores en planes de desarrollo. Y yo diría quinto, muy brevemente, se habla de articular dos figuras que son muy importantes. Una, desestimular el latifundio por la vía de una reforma al impuesto al predial, que es un impuesto a la propiedad del suelo. Es decir, si hay un impuesto alto, las tierras improductivas se tienen que vender o se tienen que hacer productivas. Dos, se articula la política agraria con la política nueva del punto de drogas, que ahora podemos hablar de él, que es un punto en el cual se reconoce que en buena medida la crisis social del campesinado es la que lo ha llevado a involucrarse en estas economías de tipo ilegal, y que por lo tanto la solución no puede ser la persecución, sino un enfoque de desarrollo rural, digámoslo, ampliado. Y en esa misma lógica, ¿cuáles serían los tres principales avances en materia de drogas? En materia de drogas hay tres avances claves. Uno, muchos de los avances son más o menos programáticos, es decir, que tienen una filosofía muy importante, pero que los mecanismos se dejan para después. Bueno, esto puede ser motivo de controversia, pero vamos a lo de fondo. En el tema de drogas se habla de tres cosas. Uno, el Estado debe cambiar la política de perseguir al campesino y perseguir más bien el narcotráfico. Es decir, el Estado colombiano vive una especie de paradoja. Siempre ha sido hábil para fumigar el campesino, pero muy poco hábil para perseguir el dinero que llega a los bancos, que es donde se lava el dinero del narcotráfico. Entonces, perseguir el tráfico y no el campesino. Ese es un primer acuerdo. Es decir, concentrar la actividad del Estado en perseguir el narcotráfico y no los pobladores. Dos, se habla de cambiar el enfoque de represión del consumo por un enfoque de salud pública, muy acorde con lo que las declaraciones de las Naciones Unidas de los últimos años o de la OEA han planteado. Un enfoque de reconocer que hay que tener una política de salud pública como la que se está adelantando en Bogotá, y no simplemente una política de punibilidad que lo que hace es aumentar la rentabilidad del negocio y aumentar la probabilidad de que los jóvenes terminen en la delincuencia por obra de la penalización. Y hay un tercer tema que es muy importante, que es crear un gran programa de desarrollo alternativo con mecanismos de presupuestos participativos, de planeación participativa en los territorios, de tal manera que se le pueda dar una alternativa económica y social a quienes están involucrados hoy en la producción de la hoja de coca o en general. Hay más temas, se habla de soberanía alimentaria, de estimular programas de soberanía alimentaria, de reconocer el uso económico y cultural de la hoja de coca, por ejemplo, por los pueblos indígenas. Hay una serie de temas de esta naturaleza, pero esos son los grandes ejes de la discusión. Entonces, yo creo que si el proceso de paz avanza, se abre la puerta para una refundación, digamos, de fondo de la política antidrogas que hemos tenido en Colombia. Marco, y en materia de participación, ¿cuáles serían las novedades a resaltar? Hay temas muy importantes en la cuestión política, solo que la opinión pública a veces no está muy sintonizada con discusiones que a veces tienen un carácter un poco técnico. Yo quiero destacar 4 aspectos del tema político, y para empezar quisiera decir que no es cierta la versión que difunden algunos según la cual todos los acuerdos sobre el tema político son para beneficiar a las FARC o para darle espacio exclusivamente a las FARC. Claro que se habla de que quienes son un partido político armado y negocian la paz deben ir a la política, pues digamos, una vez se observen requisitos de justicia transicional y lo que sea, lo que se acuerde en ese tema. Pero
La cuestión de fondo es que allí encontramos un paquete de acuerdos que van a favorecer a la sociedad colombiana, que van a profundizar la democracia si se implementan cabalmente. Primero, se habla de cambiar la organización electoral. Este es un punto clave porque en una democracia el Consejo Electoral es el árbitro. En Colombia el árbitro está en manos de las mayorías. Es como, yo siempre pongo el ejemplo de un partido entre Brasil y Venezuela y darle el árbitro a Brasil. ¿Cierto? Eso es el modelo que ha tenido Colombia por más de 100 años. Es impresionante que este país conviva con eso. La única regla posible para un sistema de elecciones es la imparcialidad, no la regla de la mayoría. Ese es un primer acuerdo y es de fondo. Dos, el otro acuerdo es que si vamos a estimular que los movimientos sociales vayan a la política, que surjan nuevos partidos políticos en el país, de que se cambia la dinámica, que se abandona la lógica de las armas por todos los actores en Colombia y se busca que vayan a la política y que quienes están en la abstención vayan a la política. Si vamos a un momento de politización profunda de la sociedad, es importante abrir la puerta a nuevos partidos y eso no se puede con reglas de personería jurídica del 3% a nivel nacional. Entonces allí se habla de disociar el umbral de la personería jurídica, se adopta el modelo alemán en esa materia. En Alemania el umbral es del 5%, entonces el que no saque el 5% no va al Bundestag. Pero hay muchas fuerzas políticas por el carácter federal del sistema político alemán que son el gobierno de los Länder, pero que no les alcanza para ir al umbral del Parlamento. Entonces la sanción que tienen es que no van al Parlamento, pero son el gobierno federal. O sea, no se le decreta la muerte política al que no saca el umbral, aquí sí. Y eso es un despropósito, entonces terminan obligando a juntarse gente de naturaleza muy distinta y no hay que forzar agregaciones que no son espontáneas, que no son, digamos, acorde con procesos de alianzas políticas. El tercer tema, se crea una serie de circunscripciones de paz. Es un punto complejo porque todavía no se conoce bien su fisonomía o necesita mayores acuerdos. Se habla de crear circunscripciones de paz en territorios particularmente afectados por el conflicto armado a título de reparación territorial y se habla que allí, por esos territorios que no sabemos cuántos serán todavía, se van a elegir nuevos representantes a la Cámara por un periodo transitorio y que en estas elecciones van a participar los pobladores que no pertenezcan a partidos ya representados en el Congreso. Es un pequeño galimatías, pero ¿qué hay de fondo? Lo que me gusta es la filosofía de fondo, que un país que no controla todo el territorio, un país donde hay territorios, digamos, que es de 2 pisos, un país donde si uno va a las regiones de periferia no hay agua potable, así la gente se esté ahogando porque son zonas de alta, digamos, potencial hídrico, pero no hay agua potable. Como el Chocó. Como el Chocó, como Buenaventura, como toda esta zona, que tiene índices de analfabetismo, que no tiene, digamos, saneamiento básico, que los índices de pobreza son los más altos, que son las regiones más excluidas. Estas regiones tienen que tener una representación política superior. No se le puede aplicar simplemente la regla de la mayoría. Hoy hay 15 departamentos que tienen menos del 20% de la Cámara de Representantes y no tienen ningún senador. O sea, la mitad de los departamentos tienen el 20% de la Cámara de Representantes. Esto hay que cambiarlo. Y hay soluciones. Por ejemplo, el Congreso estadounidense tiene una solución que si se adoptara en Colombia sería muy favorable. Porque en Estados Unidos el Senado es territorial. O sea, cada estado tiene un número de senadores, 2, igual, sea de 20 millones de habitantes o de 2. Y en cambio la Cámara de Representantes es urbana. El que tenga más votos tiene más curules. Entonces en Estados Unidos la Cámara representa las grandes ciudades y el Senado representa los territorios. En Colombia no, porque aún la fórmula de la Cámara, el Senado es nacional y ya vimos que solo 8 departamentos tienen una sobrerepresentación y otros no tienen. Y la Cámara es 2 representantes y uno más por cada 250.000. Eso lleva a que Bogotá, Cali, Medellín, el Triángulo de Oro de toda la vida, la zona central del país, se queda con la mayor representación en el Parlamento. Y entonces, ¿cómo vamos a pretender que en el Congreso se voten proyectos de infraestructura, de desarrollo sostenible para las regiones, si esas regiones tienen una mínima representación? Entonces, hay que cambiar esa dinámica. Aquí se da un paso, pero no más. Y un último punto en lo político que es determinante, es que el acuerdo es muy enfático, casi obsesivo en la idea de que hay que cambiar en la práctica, quizá en la Constitución no, pero en la práctica, la doctrina de relación entre el Estado y la sociedad civil y la sociedad política. Es decir, el acuerdo, las primeras 10, 12 páginas está dedicado a crear un sistema de garantías y de seguridad para la participación política y para la movilización social. Esto es muy novedoso en Colombia, donde las autoridades están acostumbradas a estigmatizar la movilización social.
Entonces, poner las autoridades y poner el Estado a proteger las movilizaciones sociales es un cambio fuerte en Colombia. Y anuncia una cosa, y es que seguramente en la mesa lo que se está pensando es que la situación del posconflicto va a ser una situación donde la movilización social va a tener la primera legitimidad, donde la participación política es la prioridad y por lo tanto el Estado debe funcionar en una perspectiva de darle un fortalecimiento a esas organizaciones y unas garantías. Habría dos temitas antes de pasar al posacuerdo. Uno es la participación de las víctimas, las visitas de las víctimas a La Habana. ¿Usted qué balance hace de ese proceso? Bueno, yo creo que se puede hacer un balance muy claro en algunos temas. Primero, yo me atrevo a decir en Colombia es la primera vez que se adopta un modelo de reconocimiento, digámoslo, multilateral de responsabilidades y de las víctimas. Todos sabemos que las guerras liberales y conservadores se zanjaron a través de una fórmula de delito político y que los derechos de las víctimas nunca se consideraron. Entonces, es sorprendente que los herederos de los partidos tradicionales hablen hoy, se rasguen las vestiduras por el tema, deberían mirar su historia. Nunca liberales y conservadores le dieron ningún tipo de reconocimiento a los derechos de sus víctimas. En los procesos de los 90, la regla fue que quien tuviera una condena por un delito de lesa humanidad permanecía en la cárcel y a los demás les daban amnistías. Entonces, de algún modo, la fórmula de la amnistía fue la regla determinante y algo muy marginal para las víctimas. En el proceso de los paramilitares, se reconoció la verdad, la justicia y la reparación por presión de la comunidad internacional del movimiento de derechos humanos, con unas fórmulas basadas en un modelo unilateral. ¿Qué quiere decir unilateral? Que se buscaba establecer la verdad de los crímenes de los paramilitares, darle ventajas a los paramilitares, pero nunca se habló de los crímenes del Estado. Es decir, el Estado no existe. Si un militar es acusado de pertenecer al paramilitarismo o de ayudar al paramilitarismo, si quiere una pena alternativa le toca declararse paramilitar. Si no, va a la justicia ordinaria o a la justicia penal militar. Detrás de esto hay un cinismo estructural de la élite colombiana, no reconocer que hay crímenes de Estado. Y entonces van a decirnos que hay algunas manzanas podridas, pero no más. Y a esas manzanas podridas están dispuestos hasta llevarlos a la cárcel 100 años. No, esa no es la discusión. La discusión aquí es cómo se reconocen los crímenes que se han cometido desde el Estado, los crímenes de la guerrilla y los crímenes de los paramilitares. En esta materia el proceso arrancó un poco pobre, o sea, el punto de agenda era la verdad y los derechos humanos de las víctimas, que es una perspectiva muy amplia. Pero a mediados de año se votó un acuerdo muy importante en la mesa, que es el de los 10 principios, que dieron lugar a la organización de los foros, y esto cambió la perspectiva, porque en los 10 principios lo que se dice es hay que reconocer toda la responsabilidad. La guerrilla tiene que reconocer sus responsabilidades, los paramilitares y el Estado, y hay que reconocer todos los daños que se han causado y hay que reparar a todas las víctimas. Esto es un modelo muy interesante. La primera vez, creo que es el único camino de lograr una reconciliación real. Entonces creo que la mesa puso su parte, es decir, trabajar con esos criterios es lo sensato y es lo que hay que hacer. Pero viene luego la representación de las víctimas. Por ahora estamos esperando que se empiecen a producir acuerdos sobre el tema de víctimas, porque ya se hicieron los foros, se hizo el foro de Villavicencio, el foro de Barranca Bermeja, el de Barranquilla, el foro nacional de Cali, se entregaron las propuestas, se sabe además que sobre víctimas han llegado más de 6.000 propuestas a través de los correos electrónicos. Entonces hay una cantidad de propuestas, llegaron propuestas de las víctimas que están en el exterior del país, los refugiados, y las delegaciones han tenido más una función de mostrar las distintas tragedias que han golpeado el país, porque pues no se pueden representar 7 millones de víctimas en 60 personas, es muy difícil. Sin embargo, a la Iglesia, a la ONU, a nosotros, la Universidad Nacional, nos pidieron más o menos eso. Traigan 60 casos que representen las tipologías de daño. Y entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer, lo que hemos hecho, llevar gente de todas las regiones, gente que ha sido víctima de las FARC, de los paramilitares, del Estado, casos en los que hay responsabilidades indirectas, casos de incluso de ELN. Bueno, ahí se buscó cubrir el universo de los daños causados en este país, y creo que lo que ha pasado con las delegaciones en La Habana es que se acabó la autorización para que otros hablen a nombre de las víctimas, porque las víctimas han puesto su propia voz. Y entonces las víctimas han dicho, aquí estamos, nosotros pensamos que hay que parar la guerra. No hay ninguna víctima que haya dicho lo contrario. Todos han dicho que hay que buscar parar la guerra para evitar que haya más víctimas, porque lo que ellos quieren fundamentalmente es que a otras personas no les ocurra lo que les ha ocurrido a ellos. Segundo, las víctimas se han solidarizado entre sí de manera, digamos, muy fuerte. Es
decir, no ves una discusión entre las víctimas, hay una solidaridad y han mostrado al país que ellos pueden reconciliarse y que ellos pueden entenderse y hablar en un mismo espacio. Entonces la pregunta que hacían algunas de las víctimas de La Habana es si nosotros, las víctimas que hemos sufrido el dolor más fuerte, podemos vernos a los ojos y pensar un país distinto, porque ustedes no. Que ha sido un debate interesante. Prácticamente le han dicho a la mesa que para que la visita a las víctimas haya tenido sentido, tienen que terminar el proceso de paz. Obviamente muchos han reclamado la verdad, no han dado perdones amnésticos ni nada de eso, como han dicho algunos. Han reclamado verdad, reparación, algunos han reclamado justicia judicial o justicia en perspectiva de reconciliación, todo esto. Pero yo diría que las víctimas ya pusieron su voz y esto desautorizó a muchos que pretendían criticar y atacar el proceso de paz a nombre de que se estaban negociando la impunidad y que se estaban desconociendo los derechos de las víctimas. Hablando de críticas, ¿cómo ve las críticas del uribismo al proceso? Primero, muy inconsistentes, porque el uribismo critica unas cosas que todo el tiempo hizo. Es decir, ver un poco a los uribistas diciendo es que se tiene que cumplir la ley cuando los uribistas cambiaron la Constitución para mantenerse en el poder. Esto es un poco esquizofrénico, pero eso es propio de lo que ellos hacen todo el tiempo. Es decir, Uribe intentó negociar con las FARC, con el ELN, reconoció carácter político a los paramilitares, y no es por la Corte Constitucional, tendrían un estatuto político. Su primer proyecto originariamente era cero cárcel, cero reparación, y después se paran en la bandera de la impunidad. Bueno, bienvenidos a la defensa de los derechos humanos, pero ha sido una crítica bastante inconsistente. Por otro lado, creo que ha sido una crítica fundada más en una perspectiva de rentabilidad política. Uribe fue elegido presidente por oponerse al proceso del Caguán, era la oposición más radical. Yo recuerdo que en una entrevista a televisión a Darío Arismendi, el señor Carlos Castaño fue interrogado y le preguntaron, ¿usted votaría por el presidente Uribe? Y él dijo, no, porque el presidente Uribe finca su futuro político en la guerra, no en la paz. Eso sigue siendo más o menos así, yo creo. Y me parece que se han opuesto también por esta razón. Y hay otra razón, detrás del uribismo está todo el latifundio tradicional, que tampoco le gusta la paz, y hay algunos sectores de la fuerza pública que creen que ellos no deben ir ni a la justicia ordinaria, ni a la justicia transicional, ni a nada de eso, que son héroes y que a los héroes no se les juzga. Afortunadamente un sector pequeño, pero hay esos sectores y esos intereses detrás. Sin embargo, yo los he visto en el último periodo reflexionar un poco más. Yo creo que la senadora Marta Lucía Ramírez, por ejemplo, ha jugado un papel en decir no hay que atacar el proceso, hay que salir de la paz, hay que poner condiciones, y bueno, sobre las condiciones se puede discutir, pero hay que apoyar la paz. Hasta el procurador, y yo creo que ellos han empezado a entender una cosa, y es que primero el respaldo internacional y nacional crece todos los días al proceso de paz. Y entonces estamos pasando de un proceso aislado a una oposición aislada. Eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que si se firma la paz, los guerreristas de todos los extremos van a quedar sobrando. Ese es el problema. Entonces, no tienen futuro si no logran dar un apoyo de algún modo a la gestación de una nueva sociedad. Han argumentado también que es que se está negociando con el terrorismo todo. Frente a eso, la solución del proceso es que va a haber una refrendación democrática. Entonces, ¿cuál es la discusión? Se pueden discutir todos los temas, porque al final del día va a haber una refrendación democrática. Entonces no tienen razón en muchas de estas críticas. Claro, tienen razón en que la guerrilla sigue desarrollando acciones ofensivas que siguen produciendo víctimas, pero también lo sigue haciendo el Estado y lo sigue haciendo el paramilitarismo. En eso podemos lograr un acuerdo. Hay que buscar un cese de hostilidades y hay que buscar acuerdos humanitarios, en eso estamos de acuerdo. Entonces yo los veo acercándose un poco a la idea de buscarle digamos, de sumarse con condiciones y no ya simplemente de cerrar la puerta a una salida política. Pero creo que hay intereses grandes detrás y hay una perspectiva también política sobre todo. Creo que el uribismo tiene una idea de paz romana, es decir, si el presidente Uribe hubiese derrotado a la insurgencia y su estatuto antiterrorista se hubiera impuesto, estaríamos en un régimen parecido a los de las dictaduras del Cono Sur. El estatuto antiterrorista permitía interceptar comunicaciones, detener personas sin orden judicial, allanar sin orden judicial, confinar las personas, todo ese tipo de figuras que son propias de los regímenes autoritarios. Las negociaciones, en cambio, abren la posibilidad de reformas, de que nadie tenía toda la razón, de que hay que reconocer las verdades de los distintos actores, de que hay que reconocerse como adversarios y no como enemigos, como se ha dicho ya de manera muy insistente
por el comisionado de paz. Entonces yo creo que una salida política abre una posibilidad de que haya justicia transicional y de que se profundicen algunas reformas sociales y políticas. En cambio, el triunfo de las FARC, el triunfo del Estado, impone un modelo hegemónico al resto de la sociedad. Marco, la sociedad, ¿cómo la ve en relación al proceso de paz? Veo que en un primer momento estamos ante una tremenda paradoja, y es que el proceso tenía más respaldo internacional que interno. El presidente Obama saludando a Santos diciendo el camino de Colombia de la paz es el camino correcto, la Unión Europea, las Naciones Unidas, el sistema de la OEA, la UNASUR, todos los gobiernos, las organizaciones sociales internacionales respaldando el proceso. Y en Colombia el proceso sometido a una presión enorme de la oposición. Y me parece que en ese primer momento, como el proceso tuvo una etapa confidencial, pues la sociedad no tenía por qué estar enterada de qué estaba ocurriendo. Luego se pactaron una serie de acuerdos y el gobierno y las FARC presentaron solo los titulares. Entonces esto creó un ambiente de incertidumbre, y ese ambiente de incertidumbre fue aprovechado muy hábilmente por el uribismo para decir, se ha negociado todo, han negociado las fuerzas militares, han negociado la democracia, los derechos, bueno, se ha negociado la libertad de Occidente, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que esto generó un ambiente de zozobra en la sociedad y explica por qué en las elecciones pasadas, que eran unas elecciones donde se jugaba uno de los temas más trascendentales de la sociedad colombiana, la abstención era altísima y una buena parte de la gente apoyó la opción de una política de romper los acuerdos, que era lo que representaba Óscar Iván Zuluaga. Bueno, hay que ser honestos y decir en primera vuelta, Óscar Iván Zuluaga sacó el 11% del censo electoral. En Colombia podemos votar 33 millones de personas y él sacó algo más que 3. La paradoja es que Juan Manuel Santos sacó el 10. Y entonces terminamos en el peor de los mundos, un presidente con un proceso de paz exitoso con el 10% del censo electoral y la oposición con el 11%. Si no hubiera segunda vuelta, esto habría sido un verdadero desastre, porque quedamos en una situación en la cual la ilegitimidad del proceso de los opositores es superior a la abstención. Entonces yo creo que en este contexto lo que ha venido ocurriendo es que se han dado a conocer los acuerdos, la sociedad ya conoce más a fondo que está en negociación, y creo que esto ha llevado a que cada vez haya un apoyo mayor. Obviamente todavía hay mucha gente escéptica y hay una gran preocupación, como los acuerdos están concentrados en dar una solución al mundo rural, entonces el mundo urbano a veces no ve como la paz que significa. Pero yo creo que mirando bien en detalle la cosa, el mundo urbano también va a tener grandes beneficios, porque si hay paz en los campos, va a haber soberanía alimentaria, va a haber seguridad alimentaria, va a haber una posibilidad de que las ciudades crezcan de manera más regulada y no por la lógica de la guerra, va a haber una posibilidad de que la violencia no se extienda a muchas ciudades como ocurre ya en las zonas de periferia. Pero además, si hay una profundización de la democracia, esto va a ocurrir en escenarios urbanos también. Por ejemplo, si hay una terminación de la guerra, los jóvenes no van a tener que ir a la guerra obligatoriamente al servicio militar, sino a la universidad, que es a donde deben ir los jóvenes, y a las escuelas, y al SENA, y a educarse. Aquí los jóvenes campesinos salen con un gran esfuerzo de sus familias, que están en una situación de extrema vulnerabilidad, sacan sus hijos adelante y los aportan a la guerra. Y entonces le ponemos al campesino todos los aportes. No, los jóvenes deben ir a la universidad. Yo estoy de acuerdo con que los jóvenes hagan un aporte. Incluso me parece que es muy importante tomar el modelo de la UNAM de México, donde todo profesional que sale de la universidad tiene un año de servicio de solidaridad con la sociedad. Aquí lo existe, pero marginalmente. Y creo que eso debería extenderse, pero que esta labor de solidaridad que se puede hacer coincidir, por ejemplo, con el primer año laboral, la ley del primer empleo, y que si la persona presta un año de solidaridad en las regiones donde hay mayores necesidades después de terminar su carrera o su educación tecnológica, tenga una remuneración y tenga una experiencia laboral inicial. Esto sería muy interesante porque crea una cultura de solidaridad, pero que la solidaridad descanse sobre el que ha recibido ya unas oportunidades, no sobre el que menos tiene, que es lo que pasa hoy. Marco, y pensando hacia adelante, en el caso de Guatemala se puso para refrendar los acuerdos, se sometieron a un proceso de referendo, ¿verdad? Sí. Y la sociedad estuvo en desacuerdo con lo pactado. ¿Usted cómo ve esa perspectiva acá? Bueno, ¿Cuál sería el mecanismo mejor de refrendación de manera que el proceso salga más sólido, más consolidado?
Bueno, el doctor Álvaro Leiva sostiene que es mejor una asamblea constituyente porque es mejor que todos los sectores participen en la construcción de la paz. Es una buena teoría, pero políticamente ahora hay que ver su viabilidad, porque, digamos, convocar una constituyente que va a ser ganada por los enemigos de la paz eventualmente no es un buen camino. Yo creo que hay que pensar una constituyente que pueda favorecer el despliegue y la proyección de los acuerdos, no para ahogarlos, porque para eso sí ya estaríamos dando un paso atrás. Y ese riesgo existe con una constituyente, aunque cada vez menos, porque cada vez hemos visto que los partidarios de la paz somos más. Creo que esa es una razón importante para hablar de una constituyente. Un referendo también es una buena manera, porque un referendo tiene una ventaja enorme, es que se somete a aprobación de la sociedad al conjunto de los acuerdos. No creo que podamos trabajar con la regla de la Corte Constitucional de la época del referendo Uribe, de que hay que separar todos los temas, porque al final los acuerdos van a tener más de 100 páginas, ya van 60, entonces si vamos a desagregar todos los temas, la gente va a tener que votar durante un mes. No creo, yo creo que se va a discutir el conjunto de los acuerdos. El riesgo de un referendo, de jugar digámoslo así, todo el acuerdo en un referendo o en una consulta o en un plebiscito, es que si se pierde la oportunidad de avanzar en temas importantes. En Guatemala ocurrió eso, pero hay que hacer una lectura más minuciosa de lo que pasó en Guatemala en el sentido de que no es que la sociedad rechazó los acuerdos en general, los sectores los apoyaron, sino que se desarrolló una campaña muy hábil de la derecha guatemalteca en contra de los acuerdos y los sectores democráticos se quedaron, digamos, como dicen en Colombia, como en una especie de inmovilidad porque tenían la confianza de que los acuerdos ya estaban hechos. Y yo creo que esa es una lección que hay que aprender en Colombia. La refrendación va a ser una gran contienda política. Y la refrendación va a implicar que muchos sectores que creen en la paz, digamos, nos juguemos a fondo en la defensa de los acuerdos. Y creo que vamos a tener al gobierno en primera línea. Entonces yo creo que los acuerdos van a ser refrendados, ya sea por un mecanismo de plebiscito o de constituyente, porque si no logramos esto, nos ocurre como Guatemala, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas quedaron aplazados. Y solo hoy, después de más de 20 años, se vuelve a hablar de ver cómo se encuentra un camino para resolver el tema de la tierra, para incluir los pueblos indígenas y las mujeres. Es decir, esta es una negativa mayoritaria de la sociedad a los acuerdos, tiene unas consecuencias muy serias para la consolidación de la paz. Entonces yo creo que el único camino que nos queda es seguir ampliando la base social del respaldo a la paz, y obviamente esto no se puede hacer si el gobierno y las FARC no avanzan en la mesa, porque no puedes pedir a la sociedad que haga lo que tienen que hacer los que están en la mesa de negociación. Pero yo creo que la mesa va bien. Entonces creo que en la medida en que el proceso está avanzando en distintos campos rápidamente, y en la medida en que se extiende el ámbito de apoyo de la sociedad al proceso, vamos a tener una refrendación exitosa. Lo demás sería un desastre. ¿Y qué pasa con el ELN? Creo que el presidente ha trabajado con la misma metodología. Es decir, primero un diálogo confidencial, creo que el presidente lo ha anunciado en el sentido de que solo cuando se acuerde una agenda con reglas claras se puede poner el proceso de cara a la sociedad, para que no se haga una enorme discusión sobre lo procedimental y al final del día se ahogue un acuerdo sobre esto. Estamos en esa etapa de confidencialidad. Lo que yo he conocido digamos, por la periferia del debate, porque no estoy involucrado en esta dinámica, es que hay discusiones sobre la agenda, sobre la participación de la sociedad civil. Seguramente el ELN va a pedir una agenda estructural gigantesca, el gobierno le va a decir que una mínima. Y bueno, en ese proceso están. Y esperamos, hemos firmado una carta a un grupo de ciudadanos y de dirigentes políticos esta semana pasada, pidiendo al ELN y al gobierno que avancen rápidamente, porque es muy importante ganar la confianza de la sociedad con la paz, y esto solo se logra si los procesos de paz ofrecen una perspectiva cierta de terminación del conflicto. Si no se logra cerrar con todos los grupos armados, entonces vamos a tener una reproducción de la guerra. Entonces hay territorios que una vez se va un actor armado lo copan otros,
y esto hay que evitarlo. Yo creo que hay que buscar la manera de cerrar este conflicto, abrir un proceso pronto con el ELN y pensar lo que ha planteado el señor fiscal general de la Nación. Si tenemos una reactivación del paramilitarismo en muchas regiones, hay que buscar una salida para ese problema. Él ha hablado de sometimiento a la justicia como un horizonte de solución. Hay que buscar alguna fórmula, pero hay que cerrar el conflicto, porque de lo contrario vamos a tener una paz parcelada que es importante. La paz de los 90 ha sido muy importante, pero como es una paz que no logra cerrar el conflicto, a veces la continuidad de la guerra ahoga los resultados que se logran desde la paz. Por ejemplo, la Constitución del 91 es muy avanzada, pero después de votada la Constitución del 91 es que se han producido cerca de 6 millones de desplazados. Entonces, bueno, esto no es por culpa de la Constitución, sino muestra la dificultad de que la Constitución se cumpla si la guerra sigue. Y creo que ahí tenemos un reto muy grande para cerrar el conflicto. Buena parte de las personas que están participando en este proceso de memoria e historia reciente son jóvenes. ¿Por qué es importante que los jóvenes apoyen el proceso de paz? A mí me parece muy importante que los jóvenes apoyen el proceso de paz y sobre todo que los jóvenes se politicen, en el sentido amplio de la palabra. Politizarse quiere decir que construyan identidades, que se organicen para defender sus intereses, los de su barrio, los de su comunidad, los de su partido político, los de su clase social. Porque los jóvenes en Colombia en general son muy incrédulos de la política se ha distanciado de la agenda de los jóvenes. No se puede generalizar, pero pues esa es una realidad, digamos, que tiene esa característica. Y se necesita una sociedad como ocurrió en la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. La obsesión de los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial fue lograr una formación democrática de todos los ciudadanos. Crearon una institución para eso. Todo el mundo debería tener una formación en democracia. ¿Por qué? Para evitar lo que ocurrió con el régimen nacionalsocialista, pero en la perspectiva de las discusiones de Hannah Arendt, que Hannah Arendt siempre sostuvo que el régimen nazi no era que los alemanes se hubieran vuelto todos perversos, sino que gente, muy buena persona, apoyó un régimen perverso, porque era una sociedad despolitizada. Y una sociedad despolitizada que ve cualquier conflicto como el enemigo y termina apoyando un gran salvador, un gran limpiador, alguien al quien se le delega todo el poder para que ponga el orden y haga la tarea que la sociedad tiene que hacer. En ese sentido, yo creo que la sociedad colombiana tiene que politizarse. Necesitamos garantizar que los jóvenes se vinculen a renovar la política colombiana, porque la política colombiana es una política clientelista, es una política muy atada a dinámicas de violencia, etcétera, y hay que cambiarla, pero eso solo se cambia con participación, no con antipolítica, porque la antipolítica es una mentira. En los 90 tuvimos mucha antipolítica, que llegaba alguien y decía, yo los voy a gobernar a nombre de la antipolítica. No, eso no existe. Yo creo que la única salida para que una democracia sea fuerte es que haya movimientos sindicales fuertes, pueblos indígenas y afrodescendientes, campesinos con sus organizaciones, mujeres, partidos políticos, etcétera. Y creo que los jóvenes tienen la palabra, porque Colombia es un país que tiene una pirámide demográfica en la cual los jóvenes son la mayoría. Y creo que ahí está el desafío principal, cómo logramos mostrarle a los jóvenes que lo que está en juego es la construcción de una nueva sociedad. Cambiar, digamos, a poner un punto de inflexión con lo que ha sido la guerra y esta sociedad hasta ahora, y ver cómo avanzamos, no solo a terminar la guerra, sino a resolver problemas de inclusión, a resolver problemas de democracia, a resolver problemas de equidad. Hablando de esto, Marco, en el posacuerdo en Centroamérica, un fenómeno muy importante es el de las maras, la violencia de los jóvenes y contra los jóvenes. Aquí en Colombia existe ese riesgo de que la violencia se urbanice, si en conflicto armado político se vuelva más endémica. Existe ese riesgo, sin duda, yo creo que existe ese riesgo. Es decir, alguna vez leí un documento de una colega académica de Guatemala, un libro que se llama Guatemala, guerra por otros medios. Hay mucha violencia en Guatemala, hay mucha violencia en Honduras, en Salvador. Y esto obedece en parte a que muchas de las promesas de los acuerdos jamás se cumplieron. Y entonces, si no resuelve los problemas básicos, por ejemplo, si en Buenaventura mantenemos un nivel de desempleo del 70%, los jóvenes se van a vincular a cualquier ilegalidad si esa es la forma de conseguir un ingreso. Entonces, aquí hay una discusión de ver cómo logramos reformas de fondo, más allá de si las pactan con la guerrilla o no, más allá de eso, más allá de eso.
Yo creo que hay que evitar, si en Colombia los acuerdos no se cumplen, si quedan en promesas, si el gobierno sigue con su agenda, digámoslo así, de gran formato empresarial, y no se preocupa por lo que el comisionado de paz llama la paz territorial, es decir, la superación de las asimetrías, las inequidades, las desigualdades que tiene este país, pues muchos conflictos van a seguir generando dinámicas de violencia en este país. Y el peor escenario sería que saliéramos de Colombia para México, por decirlo de alguna manera. Porque México es un país donde hay una violencia impresionante ahora, ligada a estructuras de narcotráfico, pero también ligada a problemas de corrupción política, de exclusión social, etcétera. Y muestra que un país sin conflicto también puede tener unos estándares de violencia muy altos. Ese sería el peor escenario. El mejor es que logremos aprender de Centroamérica, aprender de lo que ha ocurrido en Guatemala, Salvador, de lo que ha ocurrido de lo que está ocurriendo en México, y decir, necesitamos que los acuerdos de paz sean la cuota inicial de un proceso de transformación de esta sociedad, pero que la paz sostenible asegure oportunidades para la gente de todas estas regiones que está excluida, y oportunidades para los que se van a desmovilizar o quienes ya no, digamos, puedan estar mañana en la fuerza pública. Yo no creo que la fuerza pública va a sufrir un recorte grave porque Colombia sigue teniendo un territorio muy grande sin mayor control. Pero en Guatemala alguna vez un analista me señalaba, aquí ya no las patrullas de autodefensa, la URNG y parte del ejército ya no tiene la función que tenía antes, al terminar la guerra. Como no hay reformas sociales de inclusión, ellos ahora se dedican a lo que saben hacer con otros patrones. Eso es el riesgo que hay que evitar. Yo creo que se puede evitar. Colombia puede evitar ese riesgo. Para terminar, Marco, ¿qué nos espera para el año entrante? Digamos, en términos de sociedad civil, en términos de negociaciones, ¿qué podemos esperar? Bueno, para el año entrante creo que es probable que este año entrante sea el año de un acuerdo entre el presidente y las FARC, un acuerdo definitivo, porque ya se acordaron grandes temas. Quedan pocos temas grandes, difíciles, pero ya se ha avanzado de manera muy significativa. Puede ser el año del acuerdo de paz. Ojalá sea un año, digamos, con un proceso con el ELN avanzando y un cierre del conflicto. No creo que todo se va a resolver en el 2015, pero es un año decisivo en esa materia. Y los episodios de la crisis generada en torno al general Alzate muestran que las partes tienen una gran voluntad política para avanzar. Entonces puede ser el año del cierre de este conflicto con las FARC, probablemente con el ELN se demore más, pero creo que ese es lo primero. Lo segundo, la agenda de las víctimas va a cambiar y el Estado colombiano tiene que cambiar muchos de los temas de la propia ley de víctimas. Probablemente se va a acordar un horizonte de tiempo de los años 50 o 60. Entonces realmente se va a tener que reconocer muchas más víctimas que las que se reconocen hoy. Probablemente se establezcan comisiones de la verdad, dado el carácter bilateral de la discusión. Entonces, si va a haber una comisión de la verdad, las víctimas tienen que asegurar que van a participar de ese proceso. Vamos a tener procesos de reparación colectiva mucho más complejos. Y en el plano socioeconómico se avecina una discusión enorme y es ¿quién va a financiar la paz territorial? Porque la paz territorial sin inversiones, sin una reforma tributaria distributiva, es un canto a la bandera. Porque no puedes pagar a las regiones deprimidas que no tienen los recursos, decirle a los municipios de categoría sexta que ahí les llegó la paz y que la ejecuten por favor con lo que tienen. Esto no es la paz territorial. Yo creo que hay que discutir a fondo cómo se va a financiar esa paz territorial y creo que ese debate va a marcar las elecciones de alcaldes y gobernadores y va a marcar la agenda legislativa. Yo creo que es uno de los debates centrales que hay que discutir. ¿Cuáles son las políticas de la paz territorial? ¿Cuáles son los compromisos del Estado-Nación? También el de los gobiernos locales, claro, pero sobre todo el Estado central. ¿Y qué procesos distributivos se van a dar para que esa especie de plan Marshall que implica la paz territorial tenga fórmulas concretas y no termine siendo simplemente una especie de pretexto de la paz? ¿Y el ciudadano común y corriente qué tareas tiene para el año entrante en términos de apoyo a la paz? En términos de apoyo a la paz, yo creo que el ciudadano tiene la tarea de ser ciudadano, o sea, digamos, de ejercer los deberes de todo ciudadano. Enterarse por cuenta propia, como diría Kant, para no vivir de versiones ajenas. Leerse los acuerdos, ver las implicaciones que tiene, preguntarse un poco, este es un país que no sabe qué es la paz.
¿Cómo será vivir en paz? Nadie sabe, porque todos hemos vivido digamos, en medio de una dinámica de conflicto, y ver un poquito cómo se logra participar para cambiar desde las localidades, desde los barrios, desde la manera como se resuelven los conflictos y la manera de generar soluciones a una serie de problemas que la sociedad colombiana tiene y que muchas veces son los que alimentan estos conflictos. Entonces yo creo que el balón va al terreno de la ciudadanía. Y hay que tener un principio de responsabilidad política. Responsabilidad política no es necesariamente apoyar los acuerdos, es leérselos bien, si no está de acuerdo, pues no los vote, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Pero sí tener una comprensión propia y pensar en las implicaciones que tiene el que la paz no se firme. Creo que ese es el punto fundamental. Muchas gracias, Marco. Realmente es un buen cierre para este proceso de reflexión en términos de memoria e historias recientes. Camilo, muchas gracias a ti y bueno, felicitaciones por este trabajo.